No fue un día cualquiera, no fue una prueba común, fue el momento en que el cielo pidió lo imposible y la tierra tuvo que responder en lo alto de una montaña desierta donde el viento soplaba como un lamento antiguo. Un hombre caminaba con fuego en las manos y una tormenta en el corazón. Llevaba leña, llevaba cuchillo y a su lado su hijo, su único hijo, el hijo de la promesa. El cielo miraba en silencio, la tierra contenía el aliento, los ángeles no se atrevían a hablar. Abraham no entendía, pero obedecía, porque hay momentos en que Dios no explica, solo llama y espera. Era madrugada cuando salieron, 3 días de viaje sin certezas, sin preguntas, sin lágrimas visibles, pero por dentro todo se quebraba. Cada paso lo acercaba al altar, cada paso lo alejaba del hijo que tanto había esperado, y aún así no se detuvo, no se rebeló, no negoció con el cielo, porque la fe verdadera no florece en el entendimiento, sino en la entrega. No es fe cuando todo tiene sentido, es fe cuando todo parece injusto. Y en esa montaña, en ese instante congelado entre el amor y la obediencia, Abraham levantó la mirada y siguió subiendo. Pero esta historia no es solo de él, también es nuestra, porque todos, en algún momento, subimos nuestro propio monte Moría. Todos somos llamados a entregar lo que más amamos. Todos tenemos altares por construir y decisiones que arden. Este no es un relato antiguo, es una llama viva, una herida abierta en la historia, que aún sangra adoración. Y si en este momento sentís que tu corazón late distinto, que hay algo dentro de ti que se mueve, que se rinde, que se quebranta, no lo ignores. Es el Espíritu llamando, es Dios hablándote en el silencio. Y si sentís que esta historia tocó tu corazón, demostrá tu amor por Dios dejando un like y suscribiéndote al canal Momento de Alabanza. Él se alegraría al ver que estás bendiciendo un canal que comparte compasión, fe y esperanza. Suscríbete y ayúdanos a seguir contando historias que sanan, que abrazan y que nos recuerdan que aún hay luz en medio de tanta oscuridad, porque esta historia apenas comienza y lo que viene es fuego, es fe y es redención. ¿Y si todo lo que crees fuera probado en un solo instante? ¿Y si lo que más amas se convirtiera en el altar de tu obediencia? A veces, la fe no se demuestra con palabras, sino con fuego, no con canciones, sino con silencio, no con respuestas, sino con entrega. Dios llamó a Abraham, no con explicaciones, no con recompensas, solo con una orden: entrégamelo. Y lo que pidió no fue una ofrenda, fue un hijo, Isaac, el niño de las promesas, el fruto del milagro, el tesoro de una espera larga y de un amor profundo. ¿Quién puede entender a un Dios que pide lo que Él mismo dio? ¿Quién puede confiar cuando la mano que bendice también exige? Y sin embargo, Abraham se levantó al amanecer, cortó la leña, ensiló el dolor y caminó hacia lo desconocido, porque la fe no es un sentimiento cálido, es una decisión radical. El camino fue largo, 3 días bajo el sol ardiente, 3 noches donde el alma gritaba sin voz. ¿Qué pensaba Abraham cuando veía dormir a Isaac, sabiendo que sería el último viaje juntos? ¿Lloró en silencio al preparar el cuchillo? ¿Vaciló cuando vio el monte a lo lejos? Dios no habló más, el cielo callaba, pero la fe no necesita ruido, necesita firmeza. Isaac llevaba la leña, sin saber que esa carga era símbolo de algo mucho mayor, un eco profético, una sombra del que vendría siglos después, el hijo que también subiría una colina con madera sobre los hombros, y no habría voz para detener el sacrificio,
Este momento, este monte, es más que un punto en el mapa. Es el cruce entre el amor y la obediencia, entre lo humano y lo eterno. ¿Y vos? ¿Qué harías si Dios te pidiera lo que más amas? ¿Confiarías, aún sin entender? ¿Entregarías, aún sin ver? Dios no busca que entiendas, busca que te entregues. Y en el monte Moría, el corazón de un hombre fue puesto en el fuego, no para ser destruido, sino para ser purificado. Esta no es una historia de pérdida, es una historia de redención, y recién está comenzando. El tercer día amaneció sin gloria. No hubo ángeles en el cielo, no hubo voces, solo piedras, polvo y un monte que parecía crecer con cada paso. Abraham alzó los ojos, y allí estaba, Moría, el lugar señalado por Dios, el altar donde lo invisible sería probado, donde el corazón se encontraría con el fuego. Tomó la leña, se la puso sobre los hombros a Isaac. El muchacho no entendía, pero confiaba, porque aún no sabía que a veces el amor carga con el peso del sacrificio. Caminaron solos, solo los dos, padre e hijo, altar y ofrenda, y en ese silencio sagrado, Isaac habló: Padre, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? La pregunta cayó como una espada en el alma de Abraham. No era solo una duda, era un espejo, un eco del dolor, una grieta en el alma de un padre que se estaba deshaciendo por dentro, pero su respuesta no fue evasiva, fue profética. Dios proveerá, Jehová Jireh. No lo dijo por consuelo, lo dijo por convicción, porque en ese instante Abraham no estaba guiado por emociones, estaba sostenido por una promesa. Él sabía que el Dios que dio a Isaac no lo quitaría sin propósito. Llegaron al lugar, no había espectadores, no había honra, solo piedras y obediencia. Abraham construyó el altar. Cada piedra, un suspiro, cada movimiento, una lágrima contenida. Luego ató a su hijo. Isaac no peleó, no gritó, no huyó. ¿Qué? ¿Sabía Isaac? ¿Comprendía el misterio? ¿Veía en los ojos de su padre fe o resignación? Abraham lo acostó sobre la leña, lo miró por última vez y levantó el cuchillo. Un segundo, un instante, el universo en pausa, el cielo aún en silencio. Todo lo que Abraham era, todo lo que había esperado, todo lo que amaba, estaba allí, sobre el altar, la promesa, la herencia, el futuro. Y aún así, obedeció, porque en el fondo, Abraham no creía en la muerte, creía en la resurrección. Sabía que, si Dios lo había prometido, Él lo cumpliría, aún desde la tumba. En este punto, la historia ya no habla solo de Abraham, habla de nosotros, porque todos llegamos a Moría en algún momento. Todos cargamos algo que debemos entregar, un sueño, una relación, un deseo, algo que amamos, pero que Dios está pidiendo. ¿Y vos? ¿Has construido tu altar? ¿O seguís reteniendo lo que no querés soltar? La fe que no cuesta, no transforma. La obediencia que no duele, no purifica. El sacrificio que no arde, no consagra. Abraham no sabía que estaba escribiendo con su vida un mensaje eterno. No sabía que su altar sería una sombra del Calvario. No sabía que su fe sería contada por justicia. Solo sabía una cosa: Dios es digno, aunque duela, aunque no entienda, aunque pierda. Y en ese monte, bajo ese cielo cerrado, Abraham obedeció, pero el relato aún no terminó. El cuchillo brilló por un instante, suspendido entre la obediencia y la pérdida. No había relámpagos, no tembló la tierra, no hubo voz alguna, solo el sonido del viento y un padre con el alma rota, temblando sobre el altar. El rostro de Isaac miraba hacia el cielo. Sus ojos no mostraban terror, mostraban entrega. ¿Acaso lo entendía? ¿O simplemente confiaba en el amor de su padre?
Y Abraham cerró los ojos, apretó el mango de la daga, y en su corazón gritó sin palabras: Señor, si esto es lo que pedís, aquí está, te pertenece, siempre te perteneció. Pero el cielo seguía en silencio, y ese silencio, a veces, es la parte más difícil de la fe, porque la prueba más grande no es cuando Dios habla, sino cuando calla, cuando orás y no hay respuesta, cuando esperás y nada cambia, cuando obedeces y el dolor sigue. La fe no florece en la abundancia, florece en el abandono, cuando todo lo que te queda es confiar en lo invisible. Abraham no tenía garantía de que Isaac viviría, no tenía visión del futuro, no tenía paz humana, solo una promesa y un corazón dispuesto. Ese momento es el valle de la fe, el lugar donde muchos se dan la vuelta, donde muchos dicen, esto no puede ser de Dios, donde muchos abandonan, porque el altar quema antes de glorificar. Y sin embargo, Abraham permaneció, no corrió, no gritó, no renegó, porque sabía que el silencio de Dios no es ausencia, es prueba. Y a veces, la prueba no es para que Dios vea quién sos, sino para que vos veas quién es Él. ¿Dónde estás, Señor, cuando parece que todo se pierde? ¿Dónde estás cuando lo que amamos está a punto de morir? ¿Dónde estás cuando el cuchillo está en el aire y ya no hay vuelta atrás? Tal vez estás allí, mirando, sosteniendo, esperando el momento exacto para hablar, porque el Dios que calla también ve, y el Dios que prueba también provee. En este punto, muchos podrían decir, es injusto. ¿Dios pidiendo un hijo? ¿Dios exigiendo lo que más duele? Pero eso no es crueldad, es revelación. Dios no quería la sangre de Isaac, quería el corazón de Abraham, quería mostrarle que él era suficiente, que la promesa no estaba en el hijo, sino en el Dios que da y quita, que lo que importa no es lo que recibimos, sino en quién confiamos cuando no tenemos nada. Y mientras Abraham alzaba la mano y el corazón estaba a punto de romperse, el cielo se preparaba para hablar, porque Dios siempre espera el momento exacto, ni antes, ni después, justo cuando ya no hay más fuerza, cuando el alma se ha rendido, cuando el altar está listo y el corazón también. Ese es el instante en que Dios responde, pero antes hay que atravesar el silencio, hay que mirar el altar, hay que cargar la leña, hay que confiar, aun cuando la lógica grita lo contrario. Y esa es la fe que salva, la fe que no se apoya en los milagros, sino en el carácter de Dios, la fe que muere al yo para vivir en Cristo. Y vos, que estás viendo este video, ¿en qué punto estás de tu monte Moría? ¿Estás construyendo el altar o huyendo del llamado? ¿Estás obedeciendo o justificando tu desobediencia? ¿Estás escuchando el silencio o ahogándolo con tus propios planes? Tal vez Dios no te pidió un hijo, pero te está pidiendo el control, te está pidiendo el orgullo, te está pidiendo esa relación, ese pecado escondido, esa vida tibia. Y como Abraham, estás parado en el altar, con la decisión en la mano. La diferencia no es lo que perdes, la diferencia es lo que gana tu alma cuando obedeces, porque hay algo que Dios solo revela a los que están dispuestos a ponerlo todo, todo, no lo que sobra, no lo que es fácil, no lo que no duele, todo. Ese es el punto más alto de la fe y, también, el más silencioso. Pero justo allí, en ese instante, donde parece que el sacrificio será completo, Dios hablará. Y entonces, cuando el silencio ya había dicho todo, cuando el cuchillo ya caía en obediencia, cuando la fe había sido llevada hasta el último límite, una voz rompió el cielo. Abraham, Abraham. El universo
pareció detenerse. La mano tembló, el alma se quebró, el cuchillo no descendió. No extiendas tu mano sobre el muchacho, no le hagas daño. Dios había hablado, y su voz no trajo condena, trajo redención. La prueba no era el sacrificio, la prueba era la obediencia. El corazón de Abraham, desnudo sobre el altar, había sido hallado fiel, y en ese instante todo cambió. Abraham alzó los ojos, y allí, entre los arbustos, un carnero, atrapado, preparado, provisto por el cielo. No era casualidad, no era suerte, era provisión divina. El cordero estaba allí, justo en el momento exacto, ni antes, ni después, en el tiempo de Dios. Y Abraham lo supo. Ese lugar ya no sería recordado por el miedo, sino por la fidelidad. Jehová, Jireh, el Señor proveerá un nuevo nombre, una nueva revelación, porque cuando la fe se ofrece entera, Dios revela quién es, no solo como creador, no solo como juez, sino como Padre, que ve, que prueba y que provee. El cuchillo bajó, pero no sobre Isaac, bajó sobre la duda, sobre el temor, sobre el apego humano a lo terrenal. El altar no se manchó con sangre, se llenó de gloria, porque lo que Dios quería no era muerte, sino transformación. Ese monte, ese altar, se convirtió en el escenario de una de las mayores revelaciones del Antiguo Testamento, y fue más que una historia personal. Fue una profecía viva, porque siglos más tarde, otro padre entregaría a su hijo, y esta vez no habría carnero, no habría voz que detuviera la daga, no habría arbusto con escape. Esta vez, el hijo sería el cordero, Jesús, el hijo amado, la promesa encarnada, el sacrificio perfecto. El Calvario es el eco eterno de Moría. Dios no solo pidió un hijo, Él entregó al suyo, para que nosotros, los que como Isaac debíamos morir, fuésemos libres, para que la muerte fuese vencida, para que el altar se transformara en puerta. Este clímax no se trata solo de un milagro, se trata de un mensaje eterno. Dios ve, Dios prueba, Dios provee, y en Cristo, Dios salva. El monte que un día fue símbolo de temor, ahora es altar de adoración, y cada vez que dudas, cada vez que el dolor te paraliza, cada vez que el silencio de Dios te quiebra, recuerda esto: Él aún está en control, Él aún tiene el carnero, Él aún provee en el momento justo, porque su fidelidad no llega tarde, llega perfecta. No fue solo la historia de un hombre, fue la historia de todos los que alguna vez han sido llamados a entregar lo que más aman, porque la fe real no es decir que creemos, es demostrarlo. En el altar es abrir las manos y dejar que Dios tome lo que es suyo. ¿Y vos? ¿Tenés un altar en tu vida? ¿O solo un lugar seguro donde Dios no pueda tocar tus planes? La prueba de Abraham no fue perder un hijo, fue soltar el control, fue entregar la promesa, fue confiar en que Dios no miente, aunque todo lo que ves parezca decir lo contrario. La mayoría quiere las bendiciones de Dios, pero pocos están dispuestos a pasar por Moría. Pocos están dispuestos a escuchar el llamado: entrégamelo. Y no se trata de una fe que busca recompensas. Se trata de una fe que lo quiere a Él, aunque no venga nada más. ¿Cuántas veces decimos que confiamos, pero retenemos? ¿Cuántas veces cantamos que rendimos todo, pero seguimos aferrados a lo que más tememos perder? Dios no busca ofrendas vacías, busca corazones rendidos, busca Isaacs dispuestos, busca Abrahams que, aunque tiemblen, suban el monte igual. Tal vez vos estás ahí, en el camino hacia tu propio altar, y Dios está tocando esa área de tu vida que más proteges, esa relación, ese hábito, ese futuro que soñaste, y te pregunta: ¿confías en mí? ¿Me crees? Incluso si no te explico nada.
Soy suficiente para vos, incluso si no ves el carnero todavía. El Evangelio no es comodidad, es cruz, es entrega, es morir para vivir. Porque lo que no morís no se consagra, lo que no soltás no lo verás resucitar, y lo que no sube al altar se convierte en ídolo. Moría nos enseña que Dios nunca pide por crueldad, pide para purificar, pide para revelar, pide para mostrar que su provisión es mayor que tu apego. Y si hoy te sentís en silencio, si estás esperando la voz de Dios, no te desesperes. El cuchillo no bajará sin propósito. Y si Dios calla, es porque está obrando más profundamente de lo que imaginas. Pero hay algo más. Génesis 22 es un espejo, un eco del Calvario, una sombra que apunta a la cruz, porque como Isaac, nosotros debíamos morir. Estábamos sobre la leña, condenados por nuestro pecado, esperando la justicia. Pero en ese monte, Dios no solo detuvo el cuchillo, Dios lo dejó caer sobre su propio Hijo. Jesús fue atado, Jesús cargó la madera, Jesús subió el monte, Jesús fue el Cordero, y no hubo voz del cielo que lo salvara, porque en esa muerte fuimos nosotros los que vivimos. Ese es el verdadero mensaje de Moría. No se trata de Abraham, se trata de Cristo, de su entrega, de su obediencia perfecta, de su sacrificio eterno. Y hoy, Dios no te llama a matar a nadie, te llama a rendirte, a morir al yo, a entregar tus ídolos, a confiar sin reservas, porque sólo así vas a conocerlo como Jehová Jireh, el Dios que ve, el Dios que prueba, el Dios que provee, y en Cristo, el Dios que salva. Moría no fue el fin, fue el comienzo, un altar, un cuchillo, una obediencia temblorosa y una voz que habló desde el cielo. Dios no quería la muerte, quería el corazón, y cuando encontró fe, proveyó vida. Jehová Jireh, ese sigue siendo su nombre, ayer, hoy y para siempre. Pero la provisión más grande no fue un carnero entre arbustos, fue un Salvador en una cruz. Jesús no fue salvado del altar, fue consumido por él. No hubo rescate para él, porque él fue el rescate para nosotros. Y si hoy estás escuchando esta historia, no es casualidad. Es Dios recordándote que aún hay redención, aún hay un camino de regreso, aún hay salvación para los que creen. No importa cuánto hayas fallado, no importa cuán lejos hayas corrido, Dios aún llama, aún prueba, aún salva. Y si hoy sentís que Él habló a tu corazón, responde, orá, réndite, volvé a construir tu altar, no para ofrecer cosas, sino para entregarte por completo, porque cuando lo haces, Él se revela, y lo que parecía un monte de pérdida se convierte en un altar de gloria. Y si esta historia te tocó, demuestra tu amor por Dios dejando un like, comentando lo que sentiste y suscribiéndote al canal Momento de Alabanza. No es solo un gesto digital, es una semilla espiritual, es una forma de decirle al cielo, aquí estoy, Señor, aún creo. Este canal existe para contar historias que abrazan, que sanan, que recuerdan que no estamos solos en la fe. Tu apoyo permite que más personas escuchen la voz de Dios en medio del ruido del mundo. Y antes de que te vayas, el próximo video ya te espera. Una nueva historia, una nueva herida, un nuevo milagro. Hace clic, seguí con nosotros, porque tu fe todavía tiene capítulos por vivir.